Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y de manera virtual mediante la transmisión que realiza el ICODER en este 1 de abril, donde el proceso de la gestión de la salud deportiva del ICODER ha invitado a las personas atletas a participar de esta charla enfocada en la salud hormonal femenina y el rendimiento deportivo. Tenemos el día de hoy a la doctora Mariela Campos Salazar. Ella es especialista en el asesoramiento de la anticoncepción femenina de Gutis y hoy tiene el agrado de desarrollar un poco más a profundidad este tema tan importante, tanto a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de rendimiento deportivo en nuestras atletas. Las personas que tengan dudas, inquietudes, comentarios a nivel presencial que nos acompañan el día de hoy y a nivel de la transmisión, pueden escribirlo, pueden presentarlo y al final de la charla, la doctora va a referirse a estas consultas para intentar dar una respuesta lo más apropiada posible. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes en la sesión. La soy la compañera, yo soy la doctora Marta, soy la médico de marca del equipo de línea de salud femenina de nuestra farmacéutica Gutis. Estoy especializado por ahí, Gutis es una farmacéutica 100% costarricense. Producimos un montón de medicamentos, pero nuestra línea de salud femenina es una de las más fuertes, ¿verdad? A nivel centroamericano y el Caribe. Productos. Lo que nosotros tratamos de hacer con estas charlas es informarlos a ustedes, educarlos y poder quitar mitos, prejuicios, dudas y todo lo que haya con respecto a la parte hormonal y los activos que esta charla la realizamos de cero, especialmente para ustedes, ¿verdad? Entonces espero que les guste, que la disfruten. Creo que es una charla bastante informativa sobre un tema que casi nunca se habla y es cómo influyen las hormonas en nosotras las mujeres a la hora de hacer ejercicio. Es algo sumamente importante y pues investigando y haciendo toda la charla desde cero me di cuenta de todo lo que hay alrededor de este tema que es importante que conozcamos. Como saben, y ahí dice, ¿verdad? Salud hormonal femenina, rendimiento deportivo y cómo el ciclo menstrual puede afectar nuestro estado de ánimo, el ejercicio físico y el bienestar emocional. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué importa la salud emocional en el deporte? Bueno, esto es una pregunta enorme y de lo más importante de la charla, en realidad en lo que se basa todo. Lo primero es que tenemos que estar conscientes y saber, ¿verdad?, que las mujeres no son iguales a los hombres, ¿okay? Nosotros somos completamente distintos a nivel fisiológico y a nivel hormonal. Y eso es súper, súper importante porque hay que marcar diferencias que son claves para poder optimizar tanto el desempeño como la salud de los atletas, tanto hombres como mujeres, poder hacer esa diferenciación. También es importante saber que más del 50% de las mujeres en edad reproductiva que practican deporte se van a ver afectadas por su ciclo menstrual. Esto es un estudio del año 2023. Entonces es asombroso ver la cantidad, ¿verdad? El porcentaje que es altísimo y que a veces lo damos por sentado o tampoco le damos importancia. Hay estudios recientes que van a mostrar que hasta el 60% de las atletas van a reportar cambios en lo que es su rendimiento deportivo, que va a estar ligado completamente a las fluctuaciones hormonales de su ciclo. ¿Okay? Ya vamos a entender eso más adelante en la presentación. ¿Qué son fluctuaciones hormonales? Ya casi lo vemos. Y además de eso, es súper importante que la salud hormonal no solo va a influir en el desempeño, sino que también va a prevenir lesiones y además de eso, el bienestar general de la mujer. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Por qué lesiones, doctora?
también lo vamos a ver dentro de la... Esto es para que ustedes conozcan un poquitito lo que es el ciclo menstrual natural, ¿verdad? Sin anticonceptivos, sin nada. En una chica que sea regular en sus 28 días, evidentemente sabemos, estamos conscientes de que no todas las chicas son o tienen ciclos menstruales regulares, pero esto es lo que hay dentro de la regularidad. Quiero que lo conozcan porque si ustedes no conocen su ciclo menstrual y te pasan cada uno de esos días en cada una de esas fases, es imposible que ustedes lleguen a conocer su cuerpo al 100%, ¿verdad? O a entender, no es tanto un tema de conocimiento, sino un tema de entendimiento. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, acá está la explicación. Nosotros somos máquinas perfectas de hormonas y esto simplemente es la muestra, ¿verdad?, más fidedigna de ello. Entonces, como pueden ver, del día 1 al día 5 vamos a tener lo que es la menstruación, ¿verdad? Entonces, fase menstrual, del día 1 al día 5. Luego vamos a tener una fase que se llama la fase folicular. La fase folicular va a ir desde el día 1 hasta el día 3. ¿Qué pasa en esa fase folicular? Bueno, en esa fase folicular se va a liberar una hormona que se llama la hormona folículo estimulante. Entonces, la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, lo que hace es estimular los folículos, la aparición de folículos que pueden ir desde 5 hasta 20 folículos. ¿Okay? Y cada folículo va a tener un óvulo inmaduro adentro. Pero resulta que de esos 5 o 20 folículos con óvulos adentro, solamente un óvulo va a llegar a madurar y va a poder salir del ovario. ¿Okay? Ese folículo dominante, que es el folículo donde está el óvulo que va a poder salir, produce estrógeno y ese estrógeno va a empezar a reconstruir el revestimiento del útero o el endometrio. ¿Se acuerdan de qué es el endometrio? ¿Alguien aquí? Ni idea. Bueno, el endometrio es una capa delgada de tejido que está dentro del útero, que lo recubre, y ese endometrio es lo que se desprende con la menstruación. ¿Okay? Cuando nosotros quedamos embarazadas, ese endometrio lo que hace es acoger ese óvulo fecundado, llenarlo de vasos capilares y promover su crecimiento. Si no hay un embarazo, ese endometrio se desprende y es parte de este ciclo. ¿Okay? Entonces vemos que en la fase folicular vienen los folículos, está el folículo dominante y empieza la producción de estrógeno para el revestimiento uterino. Luego de eso, en el día número 14, es el día de la ovulación. ¿Ok? Ese día hay un aumento, una liberación de una hormona que se llama hormona luteinizante. Y esa hormona es la encargada de liberar del ovario hacia la trompa de falopio el óvulo maduro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el día en donde si una mujer está buscando quedar embarazada, ese es el día donde tiene que mantener relaciones sexuales, porque la posibilidad de embarazo es altísima. Es el día donde somos más fértiles. Y luego de eso, vamos a tener lo que es la fase lútea, que se llama, y va a ir desde el día 15 hasta el día 28. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en esa fase lútea? En esa fase lútea, pues no hay embarazo, ¿verdad? Entonces, el folículo vacío se va a transformar en algo que nosotros llamamos cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo empieza a producir una hormona que se llama progesterona. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer la progesterona? La progesterona es la encargada de engrosar el endometrio o el revestimiento uterino del que ya hablamos para volvernos a preparar para un embarazo. ¿Okay? Si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo, por la misma progesterona y el cambio hormonal, se va a desintegrar y ocasiona una caída hormonal que nos va a llevar de nuevo a la fase menstrual. ¿Ok? ¿Quedó entendido? ¿Sí? Clarísimo. Bueno, eso es básicamente nuestro ciclo menstrual natural. Para que lo conozcamos, la hormona se produce en cada una de las fases, es muy importante y cumple un rol súper importante en el tema del rendimiento. Hormonas y ejercicio. Bueno, Doc, ¿y qué tienen que ver las hormonas con el ejercicio? Resulta que los estrógenos van a mejorar la fuerza muscular
van a mejorar la oxidación de las grasas, pero también van a aumentar la laxitud articular. Ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado y ya vamos a ver por qué. ¿Okay? La progesterona puede que no sea tan buena amiga en el ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a aumentar la temperatura corporal, va a aumentar el consumo de glucógeno y eso puede reducir un poco la resistencia en la fase lútea. ¿Okay? Muy importante. Y también, chicas y chicos, recuerden que como mujeres no es que nosotros no produzcamos andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Son las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. Nosotras producimos testosterona. ¿Okay? Hay trastornos hormonales en donde producimos más testosterona de la normal y vienen problemas como el hiperandrogenismo y otras cosas que luego podemos hablar de eso. Pero la testosterona a niveles bajos va a favorecer muchísimo lo que es el crecimiento muscular y la recuperación del músculo. ¿Okay? Entonces también juega un papel súper importante. Y aquí viene lo interesante. Ok, el desempeño según la fase de cada ciclo menstrual. ¿Cómo? ¿En serio? Eso pasa, ¿verdad? Para mí era algo que yo estaba enterada, uno como médico en algún momento lo ha escuchado, ¿verdad? Y demás, pero uno no está de lleno en el tema del deporte, ¿verdad? Entonces, es increíble ver cómo nuestro cuerpo cambia según cada fase del ciclo menstrual con respecto a atletas de alto rendimiento como ustedes, ¿verdad? Que pues van a tener cambios y van a sentirlos. Y lo importante es que sepan por qué me está pasando eso, en qué fase de mi ciclo estoy, ¿verdad? ¿Qué será? Entonces, en la fase menstrual se ha visto que hay bajos niveles de estrógeno y progesterona y hay mucha pérdida de hierro por sangrado. Acá, ¿quiénes se ven más afectadas? Las chicas que tienen sangrados abundantes. ¿Okay? Hay chicas que tienen problemas ginecológicos, como por ejemplo una endometriosis, que eso es importante estudiarlo siempre en nuestra población femenina, que una endometriosis es una enfermedad en donde el tejido ectópico del endometrio, ¿verdad? Se pega afuera del útero, en las trompas de falopio, en la vejiga, en los intestinos, ¿verdad? Y cuando viene la menstruación, pues también sangra ese tejido ectópico. Y eso causa dolores incapacitantes, ojo, ¿verdad? Y además de eso puede causar hemorragias o sangrados muy. Entonces las chicas que tienen un problema como la endometriosis o un síndrome ovario poliquístico que también puede causar sangrados abundantes, se va a ver muchísimo más afectada. ¿Qué va a ser? Va a ser la fase menstrual. Ahí que vamos a tener fatiga, vamos a tener menor capacidad aeróbica, ¿verdad? Que se puede disminuir entre un 5 y un 10%, o sea, es bastante considerable. Y se hace una recomendación de hacer ejercicios de baja intensidad o caminatas o yoga en su caso. Yo sé que eso de caminatas y yoga no, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, aquí nosotros podemos empezar a adaptar nuestra rutina de ejercicio o nuestros entrenamientos sabiendo en qué parte del ciclo menstrual estamos. Eso es a lo que quiero llegar al final, ¿ok? No es que no van a poder hacer ejercicio, no es que porque estoy con la menstruación no me puedo mover, no es porque estoy con la menstruación no puedo entrenar. No, es que vamos a saber cómo adaptar nuestro cuerpo al entrenamiento. Los estudios recientes sugieren que el hierro suplementario en chicas que tienen una gran pérdida de sangre, ¿verdad? Pues da buenos resultados y mejora muchísimo el rendimiento en ese periodo. Entonces, se puede considerar el hierro como suplemento. Pasamos a la fase folicular. En la fase folicular ya tenemos lo que es un aumento progresivo de estrógenos, entonces ya tenemos, ¿verdad? Más energía, ya nos sentimos mejor, tenemos mayor fuerza muscular, mejor recuperación, ideal para entrenamientos de alta intensidad, y es cuando hay que darla toda, ¿verdad? Y pues el dato reciente, o la revisión del 2021, encontró que hay un 8% más de fuerza en esta fase comparada con la fase lútea. Ya vamos a ver la fase lútea, ¿ok? Clarísimo con eso, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? La fase ovulatoria es el pico máximo. Ahí es donde estamos, pero bomba, chiquillas. O sea, ahí es donde nos sentimos hermosas, preciosas, tenemos demasiada energía, ¿verdad? Hay un máximo rendimiento físico y una máxima resistencia, pero ojo, aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es el máximo pico de estrógeno. ¿Se acuerdan de
el tema de la laxitud articular que hablamos anteriormente. Bueno, entonces acá es donde estamos más propensos a tener lesiones si llevamos nuestro cuerpo al máximo. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Vean lo importante que es cuidar y saber que en la fase ovulatoria estoy en lo máximo, estoy que lo quiero dar todo, pero es donde más tengo que cuidarme. ¿Ok? Incrementa el riesgo de lesiones hasta en un 20%. O sea, no es nada despreciable. Es súper importante que lo tomen en cuenta. Acá, competencias o entrenamientos intensos con énfasis en técnicas sobre todo. ¿Okay? Fase lútea, ahí hay un aumento de progesterona, entonces acuérdense que la progesterona no es tan amiga, ¿verdad? Nos va a aumentar un poquitito la temperatura corporal en alrededor de un 0.5 grados centígrados. Hay una mayor oxidación de grasas, pero una menor tolerancia al calor y más fatiga. ¿Okay? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que poner como principal instancia o principal valor de entrenamiento la hidratación y un entrenamiento aeróbico. ¿Okay? Como donde más tenemos que enfocar. Muestran un 5 o 7% menos de rendimiento aeróbico. Entonces, son ejercicios de resistencia moderada, que es lo que deberíamos de buscar en esta fase, con una excelente hidratación. ¿Qué es lo que vamos a poner de primero entonces cuando estamos en la fase lútea? La hidratación. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura corporal aumenta y estamos más predispuestos a deshidratar. ¿Okay? ¿Dudas? Ok, entonces, ya sabiendo qué pasa en cada una de las fases, ¿verdad? Es importantísimo y para mí es súper importante porque gracias a eso ustedes van a tener la posibilidad de optimizar los entrenamientos porque van a ser conscientes de los cambios que tiene su cuerpo según el ciclo menstrual. ¿Okay? Y además pueden ajustar sus rutinas de ejercicio, o sea, sus entrenamientos se pueden ajustar según el día del ciclo en el que ustedes. Eso es muy importante y es algo que puede. Así como las variaciones hormonales del ciclo. ¿Okay? La menstruación nos puede afectar el deporte de diversas maneras, obviamente desde la energía hasta la motivación, hasta la comodidad física y también lo que es el rendimiento. Entonces sí, por supuesto, ¿verdad? Somos mujeres y si nos vemos afectadas por eso, la forma es cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a ajustar, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Para poder optimizar estos entrenamientos cuando nos sentimos un poquitito más decaídas. Y algo muy importante que yo hablaba con la nutricionista Laura, el tema de la alimentación y el ciclo menstrual. Bueno, chicas, una atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Siempre creo que la alimentación y la suplementación va a ser uno de los pilares fundamentales, ¿verdad? Para estar bien, para sentirse bien. ¿Okay? Y obviamente lo más importante y a lo que hago énfasis, por eso está en mayúsculas, es el balance calórico. Es súper importante que ustedes tengan un balance calórico. ¿Por qué, chiquillas? Porque resulta que cuando ustedes tienen un balance calórico erróneo, o sea, más bajo de lo que debería de ser, empiezan a hacerme amenorrea. ¿Saben qué es una amenorrea? Una ausencia de menstruación. ¿Okay? Chicas, ¿qué síntoma de uso de anticonceptivos, uso de anticonceptivos hormonales hacen amenorreas porque no se alimentan de la forma correcta? Entonces, esa dieta hipocalórica puede llevarnos a dejar de ver la menstruación. La hidratación, un punto fundamental en ustedes por la pérdida y la cantidad de electrolitos, ¿verdad? Que quieren para el rendimiento, para la mejora, para todo lo que se necesita para el tema del ejercicio. Hierro, ya hablamos de eso, ¿verdad? Es que tienen sangrado muy abundante, siempre va a ser un suplemento a tomar en cuenta. Las proteínas, bueno, importantísimos, ¿qué más que las proteínas, verdad? Para el tema de la recuperación y la formación de masa muscular. Omega 3 nos va a reducir los calambres y la inflamación. La vitamina C tiene una mejor absorción de hierro en chicas que vamos a suplementar con hierro siempre se tiene que dar vitamina C de la mano. Sí, y vitamina B6, perdón, van a regular los estrógenos y nos preparan para la ovulación. La fibra, por supuesto, que nos va a ayudar también con toda la parte intestinal. El magnesio, eso nos va a ayudar con la hinchazón y la ansiedad. Y los carbohidratos complejos que van a mantener niveles de serotonina estable. ¿Okay? Entonces,
Importantísima la parte de la alimentación en las hormonas, ¿ok? Nuestro cuerpo, todo es un balance y ese balance hormonal también tiene muchísimo que ver con la parte de salud mental y menstruación. ¿Por qué pongo esto por acá? Bueno, resulta que hay un gran desconocimiento con el tema de ciertas patologías que pasan a nivel emocional y mental, ¿verdad? Que van asociadas a las hormonas. Entonces, hay que reconocer que la gran mayoría de mujeres, o sea, entre un 50 a un 80% de mujeres, se ven afectadas por el famoso síndrome premenstrual. ¿Lo han escuchado? Que probablemente hasta lo han sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a tener síntomas como irritabilidad, tanto fácil, hinchazón, antojos. Ese es el momento del ciclo donde queremos matar al novio, queremos comernos un queque de chocolate de espuma entero, no queremos que nadie nos vuelva a ver, ¿verdad? Y a la gran mayoría de chicas les pasa. No estoy diciendo que a todas, pero ese síndrome premenstrual es algo sumamente normal y esperable, ¿verdad? Los cambios hormonales y a la gran mayoría de chicas no sucede, ¿ok? También tenemos algo que probablemente ustedes no han escuchado, ya eso es algo más médico, más raro de ver, que es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué es eso? Es una forma grave del síndrome premenstrual, ¿ok? Es un trastorno psiquiátrico. Entonces, son chicas que van a tener depresión intensa, pensamientos suicidas, infantil, van a tener aislamiento social y se va a dar entre un 5 a un 8% de las mujeres. ¿Okay? Muy importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros como médicos, inclusive ustedes, ¿verdad? Ya en la parte de sus entrenadores, sus nutricionistas, los psicólogos, ¿verdad? A veces pasan por alto ciertos síntomas de la chica y no nos damos cuenta que puede ser que estemos ante un trastorno disfórico premenstrual. Que el trastorno disfórico premenstrual se debe tratar de una manera integral, ¿ok? Tanto con psiquiatra como con psicólogo, medicación, entre otras cosas. Yo tengo una pregunta. Claro. Este trastorno es, digamos, como es premenstrual, es solo como antitos de la menstruación y luego la persona cambia, como que yo dijera, es bipolar. Es 10 a 7 días antes de la menstruación. Es donde se exacerba, es donde tenemos más sintomatología. Lo que pasa es que no es un síndrome premenstrual normal, ¿verdad? Sino que es una chica que en serio se deprime, puede tener ideaciones suicidas, aislamiento social, como dice ahí, ¿verdad? Pero son 10 a 7 días antes de la menstruación. Es algo que es parte de los criterios diagnósticos. La diferencia. Sí se ve muchísimo la diferencia. Y por eso es parte de los criterios diagnósticos y es parte, ¿verdad?, del abordaje integral que le debemos de dar. Una pregunta más, pero si eso tiene que ver con, digamos, baja, lo que hablaste del magnesio y esas cosas. No, mira, puede incluir muchísimas cosas, pero usualmente el trastorno disfórico premenstrual ya está más asociado a un tema hormonal, ¿verdad? Un trastorno hormonal como tal, asociado a un trastorno psiquiátrico. Entonces, hay que abordarlo por ambos lados, tanto de la parte ginecológica o endocrinológica, ¿verdad? Como de la parte psiquiátrica, psicológica, ¿verdad? Es una chica que sí va a requerir psicoterapia, va a requerir psiquiatra, va a tener que tener sus medicaciones, etc. Es muy bajo el porcentaje de la población que lo tiene, pero sí es importante que ustedes sepan que... Adelante. Como entrenador, con poca información, no pueden reconocer ese tipo de casos. Es un cambio en el comportamiento bastante agresivo, entonces sí lo vas a reconocer. Ajá. Sí, sí lo vas a reconocer, ¿verdad? Es una chica que normalmente tiene una vida normal, está tranquila, ¿verdad? Tiene los entrenamientos tranquila, vacila, habla con sus compañeras y demás, pero en esos días, 2 veces que esa chica te empieza a faltar a los entrenamientos, no sabes qué pasó con ella, se empieza a aislar, llamas a los papás y los papás te dicen que ha pasado todo el día llorando, que no saben qué hacer, ¿verdad? Y es un patrón repetitivo todos los meses. Inclusive cuando ya es a niveles severos, ya no solamente en los 10 o 7 días antes de la menstruación, sino que ya es durante todo el mes, ¿verdad? Porque se convierte ya también en un trastorno depresivo ansioso. Entonces, por eso hay que diagnosticarlo a tiempo y verlo, ¿verdad? Verlo venir, como se dice. ¿Alguna otra duda? Claro. Bueno, también está, ¿verdad?, que la ansiedad en la fase lútea es muchísimo más normal tener, es el momento de nuestro ciclo menstrual donde más ansiedad podemos sentir como mujeres. Y por supuesto está la fatiga mental,
que predominantemente se da durante la menstruación, ¿verdad? Y está ligada a inflamación y a déficit nutricional. Entonces, ven lo importante que parece mentira, ¿verdad? Que nuestras hormonas puedan llevar tanta importancia en la parte mental, ¿verdad? Y aquí lo hice por separado, para que ustedes sepan qué es lo que van a sentir según cada fase de su ciclo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la menstruación? Bueno, en algunas chicas hay una sensación de alivio porque se termina el síndrome premenstrual, ¿ok? Me vino la menstruación, mejor, ya no estoy irritable, ya no me quiero comer el cake de chocolate completo, ya no quiero matar al novio, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿ok? Pero si hay fatiga, puede haber un poquito de apatía, o sea que uno insoportabilillas, ¿verdad? No queremos hablar con nadie ni que nos vuelvan a ver. Vulnerabilidad emocional, ¿verdad? Más que todo por la inflamación y por la pérdida de hierro. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa en la menstruación a nivel. Luego tenemos en la fase folicular. ¿Qué pasa en la fase folicular? Bueno, vamos a ir mejorando nuestro estado de ánimo. Ya pasó la menstruación, ¿verdad? Entonces, vamos mejorando el estado de ánimo, hay mayor energía, hay mayor concentración. Los estrógenos empiezan a estimular la serotonina. Vean que también los estrógenos tienen importancia en temas de estimulación de serotonina y dopamina, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, las famosas hormonas de la felicidad, ¿verdad? Promoviendo optimismo y claridad mental. Entonces es una etapa donde nos vamos sintiendo mejor, nos sentimos muchísimo más llenos de alegría que en otras etapas del ciclo. En la ovulación, ¡boom! El pico máximo también. La ovulación es donde nos sentimos divas, regias, ¿verdad? Siempre. Entonces, máxima confianza, sociabilidad, es donde estamos más motivadas por hacer las cosas. La testosterona va a reforzar la asertividad, es importante, aumenta un poquito los niveles de testosterona cuando estamos ovulando. Y los estrógenos van a mantener un ánimo elevado, ¿ok? Muy importante. Y la fase lútea es donde nos sentimos peor, ¿ok? Lamentablemente. Va a ser la fase de mayor irritabilidad, de mayor ansiedad, de mayor tristeza, de mayor fatiga. ¿Por qué? Porque estamos en el síndrome premenstrual, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, la progesterona va a tener un efecto calmante al inicio, sin embargo, la caída abrupta va a desregular la serotonina. Y esa es la explicación química, ¿verdad? De verdaderamente qué es lo que pasa. Pues hay una desregulación de la serotonina por la parte hormonal de la caída de la progesterona. Es importante el papel, ¿verdad?, hormonal que hay sobre la serotonina y la dopamina. ¿Okay? ¿Entendidísimo esto, chicas? ¿Lo habían visto en algún momento? Sí, más o menos. ¿Cuáles son los riesgos, verdad, de todo este tema de no hacer las cosas como se tiene que hacer, verdad, de no tener una buena alimentación, de no tener un buen abordaje integral? Por dicho, ustedes lo tienen, ¿verdad? A Laura, tienen a la psicóloga, ¿verdad? Tienen a sus médicos, a sus entrenadores. Pero bueno, acá hay muchos riesgos. Por ejemplo, la menorrea hipotalámica, que ya hablamos de eso, sumamente común en atletas, y eso es meramente por déficit calórico, ¿ok? Porque son dietas muy restrictivas. Luego de eso, como consecuencias, ¿verdad? De no cuidarnos o no cuidar el tema de los entrenamientos según, ¿verdad? La fase en la que estemos o el rendimiento en el que estemos, podemos llevar a fracturas por estrés, ¿verdad? Otras cosas que ya son muchísimo más severas, que ya se ven en casos muchísimo más severos, como osteoporosis y fertilidad. Y la triada de la atleta femenina, que es la baja disponibilidad energética, la disfunción menstrual y la baja densidad ósea. Eso es lo que todos no queremos, ¿ok? Lo que nosotros necesitamos evitar, porque necesitamos que estén sanas, saludables y que disfruten lo que hacen, que caigan en, ¿ok? Obviamente vienen los beneficios del ejercicio, muchísimo. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce el cortisol, o sea, el estrés. Entonces, como ven, por ahí se equipara, ¿verdad? Si yo me estoy sintiendo medio mal porque estoy en la fase lútea, pero hago ejercicio, me va a levantar un poquito la serotonina, ¿verdad? Me va a reducir el cortisol, me voy a sentir un poquito mejor. Estimula la producción de estrógenos y testosterona en niveles saludables, pues también, ¿verdad? Y va a regular el ciclo menstrual.
sobre todo en chicas que tengan alteraciones hormonales, ¿okay? Como chicas que tengan síndrome de ovario poliquístico. De hecho, chicas con síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento número 1 médico que nosotros recomendamos va a ser siempre ejercicio y alimentación saludable, muchísimo antes de pensar en un anticonceptivo o en un medicamento. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, aquí entra la parte de, bueno, Doc, ok, muy lindo el ciclo natural, pero yo tomo anticonceptivo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Eso es muy importante. Bueno, chicas y chicos, el rol de los anticonceptivos, ¿verdad? Hormonales, ojo, porque hay anticonceptivos no hormonales, ¿ok? Los anticonceptivos hormonales y el ejercicio, pues sí, tienen un rol, ¿verdad? Bastante importante y es importante que ustedes conozcan y sepan que los anticonceptivos hormonales van a suprimir, ¿verdad? Del todo el ciclo menstrual natural, ¿ok? Muy importante. Y lo van a reemplazar por un patrón artificial, ¿ok? Patrón artificial de hormonas exógenas que yo estoy probando, en donde no vamos a tener del todo las fluctuaciones normales que vamos a tener con el ciclo menstrual natural. No hay fluctuaciones. Todo eso que vimos anteriormente. Chao, ¿verdad? Después. Entonces es importante que ustedes reconozcan eso, ¿ok? Entonces, no hay fluctuaciones esperables dentro de la situación. Esto va a tener pros y contras, ya los vamos a ir viendo también. Es muy importante que ustedes lo reconozcan. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales? Bueno, el primer mecanismo de acción de un anticonceptivo hormonal va a ser inhibir la ovulación. Ese es el número 1. El segundo mecanismo de acción va a ser adelgazar la capa endometrial del útero. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Y el tercer mecanismo de acción del anticonceptivo hormonal va a ser espesar el músculo cervical. ¿Ok? Ahora, antes de entrar en este tema, quiero aclararles, y ya lo vamos a tocar más adelante, que los anticonceptivos no solamente son para evitar embarazo. Los anticonceptivos son medicamentos, son tratamientos médicos. Se utilizan en múltiples patologías ginecológicas, ¿okay? Como la endometriosis, los sangrados abundantes, el síndrome ovario poliquístico, poliquistosis ovario, acné hormonal, entre otros. ¿Okay? Entonces, partiendo de ese punto, no hay que encasillarlos únicamente en la parte sexual. ¿Está bien? ¿Cuáles son? ¿Los conocen? ¿Los han escuchado? Sí. Pues los más famosos y a nivel costarricense, el anticonceptivo hormonal que más se utiliza hasta el día de hoy son las pastillas. ¿Ok? Son los que más se utilizan y no solo a nivel costarricense, a nivel mundial. Es el anticonceptivo más utilizado. Luego vamos a tener el dispositivo intrauterino, que los dispositivos intrauterinos tenemos con hormonas y sin hormonas. Los hormonales van a ser la famosa Mirena, la famosa Yaides, ¿verdad? Que la Mirena dura 5 años, la Yaides dura 3, y lo que van a tener va a ser una progesterona que se llama levonorgestrel, ¿ok? Eso va a impedir embarazos, pero no solamente eso. La Mirena se utiliza también para control de sangrados abundantes. Chicas que tienen sangrados hemorrágicos abundantes, la Mirena es un tratamiento súper bueno y de poder elegir. ¿Okay? Luego vamos a tener el implante anticonceptivo, que yo tengo mi amor y mi odio por él, ¿verdad? No es para todas las chicas. Y quiero partir de eso. Yo quiero que ustedes sepan cuáles son los anticonceptivos, pero cuando ustedes vayan a escoger un anticonceptivo, siempre tienen que hacerlo de la mano, porque el implante no es para todas las chicas. A como puede que les vaya muy bien, puede que les vaya terriblemente mal. ¿Okay? Entonces, es importante hacer una evaluación médica antes de tomar la decisión de colocar un implante. Un implante dura 3 años. Es un excelente anticonceptivo, pero es un anticonceptivo que está cargado de progesterona. Entonces, si ustedes me preguntan si es el implante de elección para un atleta de alto rendimiento, o sea, si es el anticonceptivo de elección para un atleta de alto rendimiento, ya viendo lo que hace la progesterona, no, ¿verdad? No es el de elección, ¿verdad? No es algo que yo como médico pensaría en colocarle a una chica que hace muchísimo deporte. ¿Okay? El anillo vaginal está muy en auge, es un anticonceptivo combinado, tiene estrógeno, progestágeno en muy bajas dosis y verdaderamente funciona muy bien. ¿Okay?
es nuestra full competencia, pero no puedo hablar mal de él. Me va a echar mi jefe. Y las inyecciones anticonceptivas, ahí va a depender, chiquillas. Tenemos las inyecciones de 3 meses, eso es un no definitivo, menos en ustedes que están tan jóvenes, es una sobrecarga de hormona con progesterona nada más. Entonces, acuérdense que las inyecciones de 3 meses solo tienen 2 usos médicos. ¿Cuáles van a ser? 9 meses posparto, o sea, para que mamá le dé lechita al bebé, no haya ningún problema y no quedemos embarazadas en la cuarentena, ¿verdad? O en mujeres que tienen sangrados muy hemorrágicos que no se han podido controlar con pastillas, la caja lo utiliza como una segunda línea de tratamiento antes de colocar una Mirena o quitar el útero. Ojo, ¿ven? Entonces esas son las únicas razones de por qué yo me voy a poner la inyección de los 3 meses. Para una atleta de alto rendimiento, tampoco. ¿Okay? ¿Qué pasa con la inyección de los 3 meses? El uso crónico da osteoporosis, problemas cardiovasculares y problemas metabólicos. Muy importante que lo sepan. ¿Okay? Entonces, en la otra mano tenemos la inyección mensual. La inyección mensual va a depender mucho del organismo de cada chico. La inyección mensual tiene estrógeno y tiene progesterona. Sin embargo, en cantidades que tienen que aguantar un mes, ¿verdad? Entonces, pues no es nada especial. Va a ser una liberación que se va a hacer a nivel del tejido adiposo, o sea, del tejido graso de nuestro cuerpo. Y va a depender muchísimo de cómo la chica lo acepte y cómo le vaya. Es una opción, ¿verdad? Hay chicas que les va súper bien, hay otras que tienen un poquito más de... ¿Okay? Y por último tenemos el parche anticonceptivo, que eso es un no definitivo porque con el sudor, el roce, lo que sea, se les cae. Entonces, lo puse aquí para que sepan que existe, pero eso no va a pasar. Y por supuesto están las píldoras anticonceptivas, que hay muchísimos tipos de píldoras anticonceptivas. Ojo ahí, ay, es que las pastillas anticonceptivas son todas iguales. No, o sea, no. Hay un montón, ¿verdad?, de hormonas y mezclas distintas que se van a adaptar según el perfil y la necesidad de cada chica. Por eso es tan importante que lo hagamos de la mano de nuestro médico y saber cuál va a ser la píldora anticonceptiva que más beneficio me va a dar a nivel hormonal según lo que yo requiero. ¿Okay? Muy importante. ¿Dudas con eso? ¿Todo clarísimo? Ok. Bueno, esto se ve muy cargado, pero son básicamente las bases artificiales del ciclo con las pastillas. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que hay pastillas que van a ser de 21 días, o sea, que vamos a tener un ciclo hormonal de 21 días con 7 días de descanso. ¿Okay? Vamos a tener pastillas que va a ser un ciclo hormonal de 24 días con 4 días de placebo, o pastillas que van a ser de 26 días con 2 días de placebo, ¿verdad? Va a depender muchísimo. Ahí es a donde voy, con que todas las pastillas son diferentes y va a depender del requerimiento de cada chico. ¿Okay? De esto, ¿qué es lo que quiero recalcar? Bueno, resulta que con las pastillas nosotros no tenemos una menstruación, un guay, ¿ok? Lo que hacemos es un sangrado por deprivación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo retiro el estrógeno y el progestágeno que estoy tomando, ¿verdad? El estrógeno deja de estabilizar la capa endometrial del útero, que ya per se el progestágeno que tomo la adelgaza. Entonces, cuando hay una desestabilización de esa capa, viene el sangrado por deprivación. Hay pastillas con las que no vamos a tener ni siquiera sangrado por deprivación, porque adelgazan tanto la capa endometrial del útero que no hay nada que sangrar, a pesar de que suspendamos la toma de las pastillas durante 2 o 4 días. Y también va a depender mucho del organismo de la chica. Si la chica es muy sensible a la parte hormonal de las pastillas, pues tampoco va a sangrar, ¿verdad? Entonces, yo siempre les cuento algo personal mío, y es que yo he probado todas las 3 pastillas anticonceptivas de nuestra marca, y les puedo contar que con ninguna me viene la menstruación, porque yo soy muy sensible a las hormonas que las pastillas contienen. ¿Okay? Entonces, bueno, con Primavera sí me viene, pero 2 días, un manchoncito y se acabó, pero con MBLS no la veo. ¿Okay? Entonces, eso es parte de que ustedes entiendan que no van a tener la menstruación. Es un sangrado por deprivación, inducido por la parte hormonal. ¿Por qué? Porque estamos las hormonas tomando durante cierta cantidad de días control. Entonces, no hay ovulación, no tiene fase folicular, ni lútea, ¿verdad? El cuerpo opera en un estado hormonal plano durante todo el mes. ¿Okay? ¿Sí? Y este cuadrito
que me gustó bastante. Aquí pueden hacer la comparación, ¿verdad? ¿Qué pasa en mi ciclo natural versus mi ciclo con anticonceptivos hormonales? Entonces, fluctuaciones, ciclo natural, sí, y marcado, ¿verdad? Anticonceptivos, no, niveles estables. No voy a tener esas fluctuaciones hormonales ni emocionales que tengo con el ciclo natural. ¿Okay? Fuerza, máxima ovulación, con anticonceptivos. Levemente reducido, pero sigue siendo una fuerza constante. ¿Okay? No es que se ve tan alterada. Resistencia, variable por fase. Ya lo vimos, va a depender de cada fase en la que esté, así va a ser mi resistencia. Con las pastillas, mejor en baja intensidad, pero igual es estable. ¿Ok? La fatiga es altísima en la fase lútea y en la menstruación. Y con los anticonceptivos es moderado y no tiene pico. ¿Ok? Sangrado puede ser intenso según la chica en el ciclo natural. Con las pastillas es muchísimo más ligero o inclusive ausente. ¿Ok? Sincronización es posible con las fases en el ciclo natural y con las pastillas no aplica porque hay un patrón uniforme. ¿Okay? Clarísimo. ¿Sí vieron las diferencias entre uno y otro? Beneficios que vamos a tener con los anticonceptivos hormonales, dependiendo de lo que nos recete o nos diga nuestro médico. Bueno, como ya les dije, y eso lo vamos a repetir, sirven para tratar múltiples patologías, ya ustedes saben, ¿verdad? De múltiples enfermedades ginecológicas. Entonces, no solamente son anticonceptivos. Al eliminar las fluctuaciones del ciclo menstrual, obviamente las atletas no van a experimentar las caídas de rendimiento asociadas a la fase lútea, que nos va a dar muchísima fatiga e inflamación, o a la menstruación, que nos trae la pérdida de hierro. ¿Okay? Es una de los beneficios importantes. Otro beneficio súper importante, la disminución de los sangrados. ¿Quién no quiere ver menos menstruación, verdad? Otro beneficio, los estrógenos y las progestinas sintéticas favorecen el uso de grasas como combustible sobre los carbohidratos. Eso es un dato importante que me encontré por ahí, ¿verdad? Y creo que valía la pena compartirse. Y los efectos dependen del tipo de anticonceptivo, la dosis y la respuesta única de cada mujer. ¿Ok? Chicas, ¿sí? Y vamos con las conclusiones. Entonces, los anticonceptivos hormonales van a ofrecer estabilidad y control. Son ideales para atletas que priorizan consistencia o compiten en fechas fijas, pero pueden limitar el potencial máximo en fuerza y explosividad que ofrece el ciclo menstrual. Eso es como el contra que tiene un poquito. La clave va a estar en ¿qué? En personalizar la estrategia según las necesidades de cada una de las deportistas. ¿Okay? La salud hormonal va a ser el pilar del rendimiento deportivo femenino. Súper importante. Cuando digo pilar, es el pilar del rendimiento de ustedes. Comprender el ciclo menstrual va a permitir maximizar el desempeño de las atletas y prevenir riesgos o disminuir riesgos. Es lo importante que es. Y el enfoque integral, bueno, entrenamiento, nutrición y monitoreo médico. Todos de la mano. Y la parte de psicología también importante. Anticonceptivos hormonales van a ser parte de nuestra salud hormonal y reproductiva siempre y cuando sea de la mano de un médico o un profesional. Y pues básicamente esto es la charlita que les traía el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a los anticonceptivos, pues todo clarísimo. Adelante. ¿Cuánto el dispositivo braquial tengo que saber que no está? Sí, es una excelente pregunta, Laura. Bueno, resulta que, chicas, y es muy importante saber que cada vez que nosotros iniciamos con un anticonceptivo hormonal, llámese implante, inyección, pastilla, vamos a hacer un tiempo de acople de 2 a 3 meses. En ese tiempo de acople podemos tener náuseas, podemos sentir fatiga, cambios emocionales, sangrados irregulares, salida de acné, ¿verdad? Podemos tener inclusive dolor en la cabeza, dolor en los pechos. Eso es normal durante los primeros 3 meses de inicio de cualquier anticonceptivo. Ojo, pero con el implante, si después de esos 3 meses seguimos con sangrados irregulares, seguimos con menstruaciones muy abundantes hemorrágicas, cuando tenemos demasiados cambios de humor marcados,
mucha fatiga, mucha inflamación, retención de líquido, ¿verdad? Definitivamente es un dispositivo que no nos está funcionando. Más si ya tenemos más de 6 meses de tenerlo puesto, ¿verdad? Y esos síntomas siguen. ¿Sí? ¿Qué se hace en el caso de las chicas que tienen el implante y no se lo quieren quitar? Bueno, hay algo que hacer. Actualmente, cuando tienen irregularidades menstruales muy marcadas o sangrados muy abundantes hemorrágicos, porque con el implante a veces pasan 30 días sangrando, ¿verdad? Lo que hacemos es darles Primavera durante 3 a 6 meses para ver si se recupera. Es como un Hail Mary, así le diría yo. Si eso no funciona, definitivamente hay que quitarlo. Eso es como lo que... ¿Otra pregunta? No, claro. Adelante. ¿Quién primero? Cualquiera de los dos. Bueno, yo voy a exponer algo que me contó Laura, y por esa razón quería ir también a la charla. Que ella me comentó que le habían dicho que tomara antibiótico, y es también Claro. pues no sé. Claro, eso es muy importante para que las chicas lo sepan, ¿verdad? Las chicas que planifican. Lo que pasa es que no hicimos la charla como tan enfocada en sí en la anticoncepción. Otro día podemos hacer una charla full de anticonceptivos, ¿verdad? Es una lesión de 9 meses. Sí, 9 meses y de toda la vida. Ajá, exacto. Otra vez podemos hacer full una charla de anticonceptivos que también la tenemos. Es muy importante saber que los anticonceptivos tienen sus fallas, ¿verdad? Y una de esas fallas, sobre todo en las pastillas, en nosotros no tanto. Con el tema de las pastillas es que si nosotros estamos planificando con pastillas y nos da un tratamiento antibiótico por alguna infección, durante los días del tratamiento antibiótico tengo que utilizar preservativo en caso de que yo sea sexualmente activo y además una semana después de haber terminado el antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico y las pastillas son de metabolismo hepático, entonces es muy probable que el antibiótico llegue a quitar la efectividad anticonceptiva. ¿Okay? Entonces hay que cuidarse con preservativo cada vez que utilizamos antibiótico o que estamos con algún antiparasitario o algún antifúngico. Eso en el tema de las pastillas. Y es importantísimo que cuando vayamos al médico y nos presenten algo y estamos planificando, le preguntemos, Doc, ¿eso baja la efectividad? ¿Okay? Es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Okay? Pero sí, ¿qué otras cosas pueden interferir con el tema de las pastillas? Bueno, cuando estamos enfermitos de la pancita, tenemos una gastroenteritis, ¿verdad? Si nos tomamos la pastilla, vomitamos en las primeras 4 horas, esa pastilla ya no funcionó. Hay que utilizar preservativo por 7 días, al igual que con el tema de la diarrea. Si estamos con una diarrea muy de alta tasa, ¿verdad? En las primeras 4 horas después de la toma de la pastilla, es mejor utilizar preservativo durante 7 días. ¿Ninguna otra duda? El doctor está mencionando 3 contras o las inyecciones hormonales. Sí. Y si más no me equivoco, no tiene embarazo, cada abundante, la tercera es De la inyección de los 3 meses, cuando usamos 3 contras o 3 usos. contra. Los contras son osteoporosis, alteraciones metabólicas y riesgo cardiovascular. Sí. Buenos días. Bueno, primero agradecerle. Yo quería solo hacer un comentario uniendo un poco el tema tan interesante, la pregunta que hacía el entrenador presente. Yo enfatizo mucho en todas las atletas que atiendo el llevar un diario de campo donde vayan haciendo esos registros día con día de mi rendimiento, qué hice hoy, cómo me sentí hoy, porque si tenemos en cuenta, integramos esto, que le agradezco porque pase por fase, usted fue indicando, y si yo pudiera tener ese seguimiento, yo podría evitar autoexigirme, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, como si yo llevo entrenando y este nivel que tengo, ¿por qué es que no puedo Porque hoy no puedo cumplir? Exacto, y entonces viene la autoexigencia, vienen los autorreproches, o si tenemos también desligado un entrenador o entrenadora en nuestro proceso que no conoce también cómo funciona y cuál es el impacto, que no es que no quiera o que no tenga la motivación, o es que hoy amanecí con chicha, entonces no quiero entrenar, y poder un poco, lo que usted decía, ¿verdad? Ajustar, adecuar ese entrenamiento, que me parece que ahí también es súper importante, porque lo que yo veo cotidianamente en la consulta es eso,
la autoexigencia, y que puede ser que no estemos contemplando que pueda tener un impacto en esta parte hormonal, que es lo más positivo. Claro. Y hay muchas atletas que yo las veo y que incluso algunos de los comentarios es, si has ido identificando, necesitamos ir viendo si se produce mes a mes, si tiene que ver con esa parte hormonal, para poder tener más herramientas, el autoconocimiento, más recursos que ellas puedan aplicar en pro del rendimiento, pero también en pro del bienestar, ¿no? Integral. Totalmente, y eso es parte, ¿verdad? De lo que te llevaron de esta charla, es un abordaje integral y de que sepan que las hormonas no solamente afectan el rendimiento físico, sino que también afectan la parte mental, ¿verdad? Y la salud mental, pues antes no se le daba la importancia que se le debía dar. Hemos visto en varios casos, ¿verdad?, qué pasa cuando no se le da la importancia a la salud mental. Ahora yo creo que en la actualidad es algo que nosotros como médicos jóvenes, diciendo yo que estoy joven, pues sí le damos como mayor énfasis, ¿verdad? Le damos mayor énfasis, que es algo que nos preocupa. Entonces, si yo no me siento tan bien en un entrenamiento, porque probablemente estoy en mi fase lútea o estoy en mi menstruación, bueno, no es que no voy a entrenar, pero sí puedo llegar a un consenso con mi entrenador de qué otra cosa puedo hacer hoy, ¿verdad? Igual, sea igual de efectiva y de válida, pero que no me haga sentir tan mal, ¿verdad? Entonces, creo que es algo de llegar a consenso. De hecho, en España, si no me equivoco, el equipo de deporte empezaron a hacer el torno al ciclo menstrual de cada uno. Además, ellas se sincronizaban al estar siempre juntos. Sí, pero se ven demasiados cambios en su rendimiento al adaptar el momento de empezar a trabajar fuerza, en el momento de haber más fatiga, se adapta al entrenamiento. Es brutal el cambio, sí se ve, ¿verdad? Pues, y esa es otra de las partes que quería enfatizar, y pasa mucho que algunos entrenadores, ¿verdad?, cometen el error de pensar que las pueden entrenar como entrenan a los chicos. Es generalizado, no es específico para... O sea, una chica no se puede entrenar como es definitivo, no en ese sentido, tal vez en el sentido de fuerza y exigencia, y que quiero que usted lo dé todo, ¿verdad? Y ese empoderamiento, obviamente sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Un chico no tiene los cambios hormonales que tenemos nosotros y no pasa por estas fases. Entonces, sí, por supuesto que si fue un entrenador que toda la vida entrenó chicos y le dieron de un pronto a otro un equipo de chicas, se va a quedar aquí como, ¿y ahora qué hago, verdad? Entre todo este montón de estrógeno. Entonces, es importante siempre, ¿verdad?, que los entrenadores pues, tengan conciencia de la fisiología hormonal de la mujer. Pero yo también pienso que tal vez un poco también para el lado, pero también estamos ante la realidad de que puede que en una de esas fases no estamos tan bien, nos toque competir. Hay que prepararse mentalmente, porque digo yo, si digamos, yo siempre, bueno, pobrecita, ¿sabes? No la voy a preparar. No, aquí nada, pobrecitas. Oh, no confundamos, ¿ok? No quiero que confundamos, no quiero que confundamos eso. Aquí nada, pobrecitas, no es eso. El tema del autoconocimiento es para que nosotros podamos personalizar nuestros entrenamientos y tener un rendimiento máximo, inclusive estando en una fase que no es tan bien, ¿ok? Eso es lo que se necesita. Entonces, ese es el énfasis que quiero hacer, es tener el autoconocimiento para nosotros tener un excelente rendimiento, sabiendo en qué fase estoy y qué es lo que puedo y no puedo hacer ese día, no autoexigirme, pero sin embargo no puedo caer tampoco en el, ay, pobrecita, ya estoy con la menstruación y no puedo entrenar. No, ¿ok? ¿Verdad? Eso no es así tampoco. O sea, yo más bien mi sentido personal es que hacia el lado con el psicóloga, porque más bien, bueno, yo soy del pensamiento de cuando me sienta así, utilizar ese momento para trabajar la estrategia, para hacer lo que me pasa. Sí, en la competencia toca ir a es que es un tema de ir fabricando estrategias, por eso el abordaje es integral, con el coach, con la psicóloga, con la nutri, con la médico, ¿verdad? O sea, es un abordaje integral de ir conociendo a cada una de las chicas y diciendo que esto está en su máximo apogeo en este momento y esta no está tan bien porque está por allá en una fase lútea o no se siente tan bien. Pero entonces, ¿cómo agarramos a esta chica que está en una fase lútea y no me responde tan bien al ejercicio? ¿Qué puedo hacer yo para que sí me responda? ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Qué rutina le puedo hacer? ¿Cómo la puedo readecuar? ¿Verdad? No es que no pueda hacer nada, ¿verdad? Ojo, porque si no, después dicen que la doctora dijo que no podía entrenar, ¿verdad? No. Es un tema de autoconocimiento.
Perdón, y precisamente el autoconocimiento lo que yo sé es que permite que se puedan desarrollar estrategias o técnicas que se puedan aplicar en esos momentos tan significativos, ¿verdad? Otra cosa es si yo ni siquiera sé que estos cambios pasan, que esa autoexigencia lo que genera es ansiedad cognitiva, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué si yo entrené así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí se bloquean y realmente más bien impacta el rendimiento deportivo. Cuando yo sé que estoy en esa fase, pero que aún así he entrenado al máximo, lo he dado todo y que puedo enfocarme en el aquí y en el ahora, o sea, esto es lo que hay, hago lo mejor que tengo con lo que tengo en este momento y vamos, más otras estrategias o recursos que haya podido desarrollar, va a tener un mejor rendimiento deportivo que si ni siquiera sabe qué le está pasando. O sea, ni siquiera es consciente. Es un tema de crear herramientas. A mí me llamó la atención la parte que dices que hay una fase en la que hay más ansiedad. Ajá, la fase lútea. Sí, y es, bueno, yo era jugadora, yo me recuerdo que había veces que estaba muy tranquila, pero había otras que no podía siquiera dormir porque esa ansiedad me llevaba de Pero vos entendés la diferencia de yo saber de dónde viene esta ansiedad, por supuesto, a que yo no sepa qué le claro, está pasando. no, y como le digo, digamos, viéndolo optimistamente, saber eso, y yo sé que me siento ansioso y reconocer que es por esto, es que Respiro profundo, digo, ajá, todo va a estar bien, no me está pasando nada, ¿verdad? Es simple. No va a dar vueltas. Pero así como, digamos, cuando uno empieza a tomar un sistema hormonal, puede esperar como al contrario, más bien la deja y la deja como más prolongado. Sí, por supuesto que también hay un acople, ¿verdad? Porque vos venís con, no sé, 3, 4, 5 años, estar con algún anticonceptivo, de pronto otro lo quitas. Si vos tenés algún trastorno hormonal de fondo, por ejemplo, como una poliquistosis ovárica, un síndrome ovario poliquístico o una endometriosis, pues por supuesto que al dejar el anticonceptivo, todos los síntomas negativos que tenías por la patología van a volver a salir, ¿verdad? En el caso de que seas una chica sana, es probable que durante el primer mes, después de dejarlo, lo que veas sean irregularidades menstruales, ¿verdad? Y si en algún momento pues tenías muchos cambios de humor como el síndrome premenstrual, pues va a regresar. Eso sí con los anticonceptivos se corta bastante, o sea, se hace menos, sí, como que se siente menos, ¿verdad? Es más flaco. Entonces, sí, a la hora de dejar el anticonceptivo puede pasar. ¿Ah? Sí se puede sentir como cambios. Por supuesto que sí. Vamos a ver, el anticonceptivo duerme el ciclo menstrual natural, pero eso no quiere decir que vos dejes de ser mujer y que dejes de producir tus propias hormonas, ¿verdad? Sí, por supuesto que vas a sentir ciertos cambios emocionales, pero digamos, si vos tenías un síndrome premenstrual en el supermercado y empezaste a tomar pastillas que están hechas para detener un poco ese síndrome premenstrual, pues te va a quitar, ¿verdad? O al menos va a disminuir en un 50, ¿verdad? Entonces, son como las cositas que tienes que saber. En el momento en el que yo retiro las pastillas, pues sí, no pasa nada, nada más que sí, probablemente en el primer mes veamos irregularidad menstrual, o si tengo algo de fondo vuelva a salir, o si era muy apegada al síndrome premenstrual, pues después de 3 años de no sentirlo full, lo voy a empezar a sentir de nuevo, ¿verdad? Entonces son como ese tipo de cosas que podrían llegar a suceder. Entonces, a partir de, digamos, el problema estamos en cuenta para decir, ay, eso es súper importante, ay, no, pero a partir de ese mes ya uno puede tomar. Sí, ya después de ese mes, ¿verdad? Puedes empezar a hacer un patrón de tu ciclo menstrual regular, ¿verdad? Ya una vez que te hayas acomodado con la menstruación el primer mes, usualmente la menstruación libre. Bueno, a la doctora Mariela Campos por tenerla en esta mañana aquí con nosotros. Agradecerle también a las personas atletas, entrenadores que nos acompañan el día de hoy, tanto presencialmente como a través de la transmisión. El proceso de gestión de la salud deportiva del ICODER quiere abrir este tipo de espacios precisamente para aportar, para apoyar en ese rendimiento deportivo, pero sobre todo en esa salud integral que necesitamos de nuestras personas atletas para que logren lo máximo de una manera sana, de una manera segura, siempre priorizando el bienestar de todos y de todas.
Muchas gracias por tenerla aquí en esta mañana, a Gutis. Y si no hay más preguntas o comentarios, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Atención y espero que haya sido de provecho.